Imagina ese momento en que el sol de Madrid se filtra por las ventanas altas del Gran Hotel Palacio, iluminando un salón de bodas repleto de invitados elegantes. Risas forzadas y el tintineo de copas de cava. Pero yo, Clara Ruiz, estaba allí, en la mesa más alejada, junto a la puerta de servicio donde los camareros me rozaban al pasar, sintiendo como el aire se cargaba de una tensión que nadie más parecía notar. Mi nueva madrastra, Elena Vargas, me sonrió con esa dulzura fingida mientras susurraba: tuvimos que priorizar a la familia cercana. Familia. Esa palabra me quemaba por dentro. No era solo una boda, era el comienzo del fin. Y yo era el obstáculo invisible. 3 años atrás. Mi vida en Barcelona era un sueño, a los 34. Dirigía el departamento de comunicaciones en una firma de diseño de interiores de renombre, con un loft en el Eixample que ofrecía vistas al mar y a la Sagrada Familia. Tenía a Diego, mi novio de 5 años, que hablaba de anillos, de hijos futuros y de fines de semana en la Costa Brava, entre mercados de productos orgánicos y paseos por la playa. Pero los sueños se deshacen como castillos de arena cuando la marea sube sin aviso. La llamada llegó un martes de marzo, con la voz de mi hermana María temblando al otro lado: es mamá. Los médicos dicen que es agresivo. Tal vez 6 meses. 6 meses se convirtieron en 4. Volé de vuelta a Madrid. Cada fin de semana alterno, viendo como mi madre, la mujer que me enseñó a preparar paella valenciana y que nunca se perdía una función escolar, se desvanecía en una sombra irreconocible. Papá estaba peor. Ricardo Ruiz, el maestro ebanista cuyas manos habían tallado muebles artesanales para media ciudad, de pronto no podía sostener ni una taza de café sin que le temblara. Tras el funeral de mamá, me quedé en la vieja casa familiar en el barrio de Chamberí, construida por mi bisabuelo en 1920. Con sus suelos de madera noble y sus balcones de hierro forjado. Observando cómo papá se perdía en la nada. Mi hermano mayor, Ignacio, ya había regresado a su firma de consultoría financiera en Bilbao. Tengo 3 clientes importantes que dependen de mí, dijo, ajustándose la corbata italiana. María volvió a su aula de primaria en Valencia al día siguiente. Los niños necesitan estabilidad tras las vacaciones, explicó, sin mirarme a los ojos. Pero papá también necesitaba a alguien. Vuelvo en 2 semanas, le dije a mi jefe en Barcelona. 2 semanas se volvieron un mes. Un mes. Mi carta de renuncia. Diego intentó entenderlo al principio. Es temporal, le aseguraba en videollamadas que se acortaban cada vez más. ¿Para Navidad? Dejó de llamar. Supe por Instagram que salía con una instructora de yoga. No lo culpaba. ¿Cómo explicarle que cada mañana encontraba a papá en su taller, con herramientas en mano, hablando con mamá como si aún estuviera allí? ¿Cómo describir cómo olvidaba comer si no le ponía el plato delante? Ignacio llamaba de vez en cuando, siempre empezando con ¿cómo está el viejo? Luego pasaba a quejas sobre la volatilidad del mercado. María enviaba recetas por texto para nutrición del duelo, sin ofrecerse nunca a cocinarlas. La casa se convirtió en mi mundo, sus suelos crujientes, sus ventanas con corrientes de aire, la cocina donde el delantal de mamá aún colgaba, el taller donde papá empezó a crear de nuevo. Lentamente. Aprendí sus medicamentos, sus citas médicas, sus programas favoritos de los miércoles por la noche. Freelanceaba cuando podía, escribiendo textos para sitios web en la mesa de la cocina mientras él dormía la siesta.
Pasaron 18 meses antes de que volviera a sonreír. 2 años antes de que mencionara quizás ir al baile del centro de mayores. Allí conoció a Elena Vargas. Perdió a su marido hace 3 años. Me contó una noche sobre un cocido madrileño. Con una sonrisa tímida. ¿Entiende lo que es esto? Quise alegrarme por él. Lo intenté. Cuando la trajo a cenar por primera vez. Saqué la vajilla de mamá y charlé sobre su antiguo trabajo en una agencia inmobiliaria. Elena era perfectamente agradable, pelo plateado en un bob impecable. Jersey conservador. El tipo de mujer que seguramente opinaba fuerte sobre el protocolo de las notas de agradecimiento. Pero algo en su mirada al recorrer la casa me erizó la piel. No era admiración ni curiosidad, era cálculo. Como si mentalmente inventariara cada antigüedad. Cada suelo de roble original. Cada detalle de la arquitectura modernista que hacía babear a los promotores inmobiliarios. Tu padre me dice que renunciaste a una gran carrera para volver. Comentó sobre el café. Con un tono que me hacía parecer santa o idiota. La familia es lo primero. Respondí. Su sonrisa no llegó a los ojos. ¡Qué devoción! ¿En 6 meses? Elena pasó de invitada ocasional a presencia constante. Llegaba cada mañana con magdalenas frescas de la panadería. Se quedaba para el almuerzo a ayudar con las tareas. Y se demoraba hasta después de la cena. Palmeando la mano de papá y recordándole sus pastillas vespertinas. Pastillas que, de algún modo, siempre recordaba mejor que yo. Es maravillosa, declaró Ignacio en una de sus raras visitas. Viendo cómo Elena reorganizó los medicamentos de papá en un organizador semanal complejo. Mira lo feliz que parece. Lo estaba. Papá reía con las historias de Elena sobre clientes difíciles de sus días inmobiliarios. La llevaba a los bailes del centro. Incluso empezó a trabajar en una caja de joyas en su taller. Madera de cerezo con uniones de cola de Milano intrincadas. Es para Elena. Me dijo. Pasando los dedos por la superficie lisa. ¿Crees que le gustará? Es preciosa. Papá. Pero la felicidad y la confianza no son lo mismo. La primera alarma real sonó cuando la oí por teléfono en el jardín, la casa sola podría valer $500,000. Quizás más para el promotor adecuado. Estas viejas modernistas son minas de oro si sabes venderlas. Cuando la confronté. Se rió. Oh. Clara. Hablaba de la antigua casa de los Hernández. Calle abajo. Hábito profesional. Ya sabes. Una vez agente inmobiliaria. Siempre tasando propiedades. María se tragó la explicación por completo cuando Elena la repitió en la cena del domingo. Estás paranoica. Me dijo mi hermana mientras fregábamos. ¿No puedes alegrarte de que papá haya encontrado a alguien? Alguien que habla constantemente de valores inmobiliarios. Alguien que le hace sonreír de nuevo. Contraatacó María. Además, no es como si estuviera tras su dinero. Papá está cómodo. Pero no rico. La casa vale. María secó las manos. Con su voz de maestra emergiendo. Sé que es duro. Has sacrificado mucho. Pero quizás es hora de pensar en tu vida propia. Elena podría cuidar de papá. Y tú volver a Barcelona. Reiniciar tu carrera. La sugerencia dolió. En parte porque yo misma lo pensaba de noche. Navegando por ofertas de empleo en LinkedIn. Pero entonces recordaba cómo los ojos de Elena se demoraban en el aparador antiguo de mamá. Como había preguntado 2 veces por los límites de la propiedad. Como sugería que papá sería más feliz en algo más pequeño. Más manejable.
El apoyo de Ignacio a Elena era aún más entusiasta. Empezó a visitar mensualmente en lugar de trimestralmente, siempre encontrando tiempo para largas charlas de café con ella mientras yo estaba en el supermercado o en citas médicas con papá. Se acurrucaban sobre su portátil, Elena asintiendo seriamente mientras Ignacio explicaba estrategias de inversión. Solo ayudo a que entienda las cuentas de jubilación de papá, dijo cuando pregunté. Debería saber estas cosas si se ponen serios. Llevaban 8 meses saliendo y papá tenía 72. A esa edad. No se pierde tiempo. El anuncio de compromiso llegó en la cena de Nochebuena. Elena lucía un diamante modesto. Nada ostentoso, insistió. Apropiado para un segundo matrimonio a nuestra edad. Ignacio levantó la primera copa. María secó lágrimas de alegría. Yo forcé una sonrisa y me pregunté por qué Elena ya se refería a nuestra casa como nuestra, en las conversaciones. Pensamos en una boda de primavera, anunció Elena, apretando la mano de papá. Algo sencillo pero elegante. El club de campo quizás. O ese precioso hotel del centro. Mamá siempre quiso renovar votos en el patio trasero, dije en voz baja. Bajo el olivo. La mesa se silenció. Los ojos de papá se empañaron. La mandíbula de Elena se tensó casi imperceptiblemente. Bueno, dijo, con voz melosa. No intentamos recrear el pasado, ¿verdad? Ricardo merece avanzar. Más tarde, mientras los demás veían el fútbol, encontré a Elena en el estudio de papá, fotografiando documentos con su móvil. Papeles de seguros, explicó fluidamente al verme. Ricardo me pidió que organizara todo. Ya sabes cómo son los hombres con el papeleo. Pero había vislumbrado el encabezado de una página, escritura de propiedad. Esa noche, llamé a Marcos Díaz, mi viejo amigo de la universidad que se había convertido en abogado especializado en derecho de mayores. ¿Es posible que alguien manipule a un anciano para que firme propiedades? Sucede más de lo que crees, dijo Marcos. Empieza pequeño, cuentas bancarias conjuntas por conveniencia. Luego poder notarial para decisiones médicas. Antes de que la familia se entere. Los activos se transfieren o venden. ¿Es por tu papá? Tal vez. No estoy segura. Clara. Confía en tus instintos. Si algo huele mal. Probablemente lo sea. Documenta todo. Y no dejes que lo aíslen de ti. Pero el aislamiento. Aprendí. Viene en muchas formas. Y a veces la persona aislada ni siquiera se da cuenta. Los cambios empezaron sutilmente después de Navidad. Elena empezó a sugerir que necesitaba tiempo para mí, insistiendo en llevar a papá sola a sus citas médicas. ¿Trabajas tanto? Querida. Déjame manejar estas cositas. Cuando protesté, papá me palmeaba la mano. Elena tiene razón. ¿Karina? Deberías salir más. Ver a viejos amigos. Pero mis amigos del instituto se habían mudado. Mi vida se había reducido a esta casa. Estas paredes que guardaban la historia familiar. Aún así, empecé a notar cosas. Papá volvía de las citas confuso sobre lo que había dicho el médico. Sus medicamentos parecían cambiar frecuentemente. Nuevas pastillas apareciendo en el organizador que Elena mantenía con tanto cuidado. ¿Qué es esta azul? Pregunté una mañana, sosteniendo una cápsula desconocida. Oh. El doctor Morales la recetó para su memoria, dijo Elena.
sin levantar la vista del café. Ya sabes lo olvidadizo que ha estado últimamente. No lo sabía. La memoria de papá había mejorado hasta hace poco. Pero cuando llamé al consultorio del doctor Morales, no tenían registro de nuevas recetas. Debe ser del especialista, sugirió la enfermera. El doctor Pérez. No teníamos ningún Pérez. La situación escaló en febrero. Volví de comprar para encontrar el coche de Ignacio en la entrada y voces en el salón. Simplemente tiene sentido, decía Ignacio. El mantenimiento de este lugar es astronómico. Papá, podrías vivir cómodamente en una residencia de lujo, con dinero sobrante para viajar, disfrutar la vida. Pero esta es nuestra casa familiar, dijo papá débilmente. Por eso nos aseguraremos de que vaya alguien que la aprecie, añadió Elena suavemente. Tengo contactos de mis días inmobiliarios. Podríamos sacar el máximo. Ricardo. Seguridad para nuestro futuro. Entré. Aún con las bolsas en mano. ¿Qué pasa? Reunión familiar. Dijo Ignacio como si yo no fuera familia suficiente para invitarme. Discutiendo opciones para papá. ¿Sus opciones? No va a ninguna parte. Clara. ¿Sé realista? Intervino María desde el rincón. Habiendo venido para esta emboscada. No puedes cuidarlo eternamente. ¿Y con Elena aquí? Con Elena aquí. De pronto todos se interesan en la situación de papá. Dejé las bolsas con fuerza. ¿Dónde estabais cuando necesitaba ayuda con las facturas médicas de mamá? Cuando el techo necesitó reparaciones el año pasado. Eso no es justo, dijo Ignacio. Su acento bilbaíno más fuerte en defensa. Tenemos vidas. ¿Carreras? Y yo no. La habitación se cayó. Papá miró entre todos. Confusión nublando sus rasgos. Más confusión de la que había visto en meses. Creo que necesito acostarme, dijo suavemente. Elena se levantó de inmediato. Te ayudo. Querido. Lo tengo yo, dije firmemente, tomándole el brazo. Mientras lo subía, oía a Elena murmurar a Ignacio, es demasiado posesiva. No es sano. Esa noche empecé a grabar todo, cada conversación, cada incidente extraño. Cuando Elena le preparaba su té especial de manzanilla para dormir mejor, guardé una muestra. Cuando insistía en manejar su correspondencia, fotografiaba las cartas primero. Cuando la encontré en el taller examinando herramientas y suministros de madera, la filmé desde la puerta. Esto podría valer bastante, murmuraba al teléfono. Herramientas de ebanistería vintage son muy coleccionables. Al día siguiente, papá no recordaba haber aceptado ninguna reunión familiar. ¿Vender la casa? Pareció genuinamente sorprendido. Clara. Nunca lo haría. Esta es la casa de tu madre. Donde crecisteis. Pero por la tarde, tras almorzar con Elena, sugería que quizás un lugar más pequeño sería más fácil. Llamé a Marcos de nuevo. Creo que lo está drogando. Es una acusación grave. ¿Tienes pruebas? Tengo muestras de té. Medicamentos que dice que recetaron doctores pero no. Y la personalidad de papá cambia completamente tras comidas con ella. Sigue recolectando evidencia. Documenta con fechas y horas. ¿Y Clara? Considera una segunda opinión médica. Alguien fuera de su influencia.
2 semanas después. Nuestra vecina, la señora López, me apartó en el supermercado. No quiero meterme, querida. Pero ayer vi a una pareja joven mirando la casa. Elena les enseñaba la propiedad, hablando de potencial de reforma. Mi sangre se heló. ¿Papá estaba en casa? No. Su coche no estaba. Pensé que lo sabías. Conduje de vuelta rompiendo límites de velocidad. La casa estaba igual. Pero en el estudio de papá. Los papeles habían sido movidos. La escritura de propiedad ahora estaba arriba. Con una nota adhesiva en la letra de Elena, Ricardo. Firma aquí para actualización de seguros. Esa noche. La confronté. Trajiste extraños a nuestra casa. Posibles empleados domésticos. Dijo fluidamente. Para después de la boda. A menos que planees quedarte eternamente. La amenaza era sutil pero clara. Tras la boda. Esta sería su casa. Sus reglas. Y yo no sería bienvenida. El punto de inflexión llegó a principios de marzo. 3 semanas antes de la boda. Papá había estado cada vez más confuso. Incapaz de recordar conversaciones de horas antes. Pero ese martes por la mañana. Estaba diferente, alerta. Ansioso. Casi asustado. ¿Clara? Susurró. Agarrándome la mano en el desayuno mientras Elena se duchaba. Algo va mal. Me siento nublado. Como si viera mi vida a través de un vidrio esmerilado. Papá. ¿Recuerdas haber firmado papeles recientemente? Su rostro palideció. ¿Papeles? Elena me pone papeles delante. Dice que son para seguros. Para el lugar de la boda. No recuerdo. Clara. ¿Por qué no recuerdo? Antes de que pudiera responder. Elena apareció en la puerta. ¿De qué susurráis? Papá no se siente bien. Dije. Lo llevo al doctor Morales. No es necesario. Tiene cita el jueves con el doctor Pérez. No hay Pérez. Dije tajante. Su sonrisa no vaciló. Claro que sí. Ignacio lo recomendó. Especialista en geriatría. Las piezas encajaron, las visitas frecuentes de Ignacio. Sus charlas privadas con Elena. Su repentino interés en las finanzas de papá. Mi propio hermano estaba en esto. Esa tarde. Mientras Elena estaba en su prueba de vestido. Llevé a papá a un neurólogo en Valencia. Pagando en efectivo para evitar registros de seguro. La doctora Sara Chen hizo pruebas exhaustivas y tomó muestras de sangre. Tu padre muestra signos de interferencia medicamentosa. Dijo en privado. Su función cognitiva es buena para su edad. Pero algo la suprime. Estos síntomas concuerdan con sedantes que no deben mezclarse con su medicación cardíaca. ¿Alguien ha cambiado sus recetas recientemente? Su prometida maneja sus medicamentos. La expresión de la doctora se ensombreció. Lo veo demasiado. Abuso de mayores mediante manipulación medicamentosa. Es criminal. Pero difícil de probar. Ordeno paneles toxicológicos completos. Mientras. Controla lo que ingiere. Más fácil decirlo que hacerlo. Elena me vigilaba como un halcón tras nuestra vuelta. Sospechando dónde habíamos estado. Empezó a preparar todas las comidas de papá ella misma. Insistiendo en que era práctica para ser esposa. Le traía batidos proteicos especiales. Vitaminas.
Siempre algo en mano para que tragara. Empecé a interceptar cuando podía. Cambiando tazas cuando no miraba. Derramando bebidas accidentalmente. La claridad de papá mejoraba los días que lo lograba. Empeoraba cuando no. Mientras. Los planes de boda aceleraban. Elena había elegido el Gran Hotel Palacio en el centro. Invitado a 200 personas. Sobre todo sus amigos y, sorprendentemente, asociados de negocios de Ignacio. ¿Por qué vienen tus clientes a la boda de papá? Pregunté a Ignacio en una visita. Oportunidad de networking. Dijo. Sin mirarme. Además, algunos podrían interesarse en inversiones inmobiliarias. ¿Qué inversiones inmobiliarias? Se removió incómodo. Solo ventures potenciales futuros. Esa noche. Busqué en su portátil mientras dormía. Y encontré correos, planes para vender la casa a promotores tras obtener poder notarial. Dividir ganancias entre él y Elena. La hermana es un problema. Pero la aislaremos. Escribía Elena. Mi corazón se rompió en pedazos silenciosos. No era solo traición, era un plan calculado para despojar a papá de todo. Incluyéndome a mí. Los días siguientes fueron una niebla de rabia contenida. Recopilé más evidencia, muestras de sangre de papá confirmando benzodiazepinas no prescritas. Vídeos ocultos de Elena moliendo pastillas en su comida. Audios de Ignacio discutiendo el fraude. Contacté a Marcos para preparar documentos legales, un nuevo fideicomiso irrevocable para la casa. Con mí como fiduciaria. Lo firmamos en un momento de claridad de papá. Presenciado por su médico habitual y testigos neutrales. Elena no lo sabía. El día de la boda amaneció soleado. Irónico para el caos que se avecinaba. Papá estaba aturdido. Apenas coherente. Guiado por Elena al altar como una marioneta. Yo observaba desde el fondo. Con Marcos y la doctora Chen en espera. 2 policías fuera de servicio que había contratado. La ceremonia fue breve. Elena radiante en su vestido blanco. Ignacio sonriendo como padrino. En la recepción. Cuando Elena levantó su copa para un brindis. Me puse de pie. Dado que hablamos del futuro de papá. Dije. Conectando mi teléfono al sistema AV del hotel. Los invitados merecen la imagen completa. Elena avanzó. Siéntate. ¿Clare? Estás montando una escena. No. Elena. Tú la montaste. Yo solo doy el acto final. El primer vídeo se reprodujo en las pantallas, Elena en la cocina. Machacando pastillas en el café de papá. 3 deberían mantenerlo manejable para la firma. Decía. Ignacio dice que necesitamos que parezca competente. Pero no tanto como para preguntar. Jadeos llenaron la sala. El rostro de Elena palideció. El siguiente clip, Ignacio y Elena en el estudio. Planeando la venta. Una vez con el poder notarial. Cerramos con el promotor en mayo. 3 millones divididos tras gastos. ¿Y Clara? Preguntaba Elena. Nada. Papá estará demasiado confuso para recordar que tiene una tercera hija si lo redactamos bien. La sala estalló. Asociados de Ignacio se levantaron para irse. Levanté la mano por silencio. Hay más. El vídeo de esa mañana, papá apenas consciente. Guiado a firmar documentos que no podía leer. Ignacio sosteniendo su mano. Elena instruyendo, firma aquí. Ricardo. Confía en nosotros. ¿Basta? Gritó Ignacio.
Yendo a los controles. Marcos lo interceptó. No lo creo. Mostró sus credenciales. Marcos Díaz. Abogado representando los intereses de don Ricardo Ruiz. ¿La doctora Chen entró desde el lobby? Con archivos médicos. Soy la doctora Chen. Neuróloga en el Hospital General de Valencia. He tratado al señor Ruiz. Ha sido drogado sistemáticamente con benzodiazepinas. No prescritas por ningún médico legítimo. Los niveles en su sangre constituyen abuso médico. Elena intentó huir. Pero los policías la bloquearon. Además. Continuó Marcos. Don Javier López. El abogado real de don Ruiz por 20 años. Confirma que los documentos de poder notarial firmados esta mañana son fraudulentos. Obtenidos bajo coacción. Don Javier entró. Sirviendo papeles a ambos. Órdenes de alejamiento. Prohibidos de acercarse a menos de 150 metros del señor Ruiz o su propiedad. Papá pareció enfocarse por primera vez. El shock cortando la niebla medicamentosa. Miró a Elena. Luego a Ignacio. Pasando de confusión a dolor a ira. Me estabais envenenando. Su voz se quebró. Ignacio. Eres mi hijo. ¿Cómo pudiste? La fachada de Ignacio se rompió. Ibas a desperdiciarlo todo. Esa casa vale millones. Y tú sentado en ella como un santuario a mamá. Es nuestro hogar familiar. Dijo papá. Voz más fuerte. El hogar de tu madre. Tu hermana sacrificó todo para cuidarme allí. Clara es una mártir que no suelta. Escupió Elena. Abandonando su dulzura. Te habría mantenido en esa casa mohosa hasta la muerte. Solo para preservar sus preciosos recuerdos. Esa casa mohosa es donde mi esposa y yo criamos a nuestros hijos. Dijo papá. Levantándose tembloroso pero determinado. Donde construimos nuestra vida. Y sí. Donde planeo vivir hasta morir. Sin ti. Los policías reales. Llamados por Marcos. Llegaron. Revisaron la evidencia. Tomaron declaraciones de la doctora Chen y don Javier. Y se acercaron a Elena e Ignacio. Están arrestados por abuso de mayores. Fraude y conspiración para explotación financiera. El oficial jefe dijo mientras los llevaban esposados. Ignacio miró atrás. Arruinaste todo. No. Dije. Tú lo arruinaste al decidir que papá era solo un pago. El salón estaba en caos. Invitados salían susurrando. El elaborado pastel quedaba intacto. Monumento a un matrimonio que duró 1 hora. El resto pasó en cámara lenta. Pero de golpe. Mientras los llevaban. El brevado de Ignacio se deshizo. No entiendes. Gritó. Forcejeando. Tengo deudas. Gente a la que debo. Esta era mi única salida. Tu salida era destruyendo a nuestro padre. La voz de María resonó. Había estado congelada junto al pastel. Pero avanzó. Lágrimas corriendo. Te defendí. Le dije a Clara que era paranoica. Dios. Ignacio. ¿Les ayudé? No lo sabías. Dije quedó. Debería verlo. Elegí no ver porque era más fácil. Se volvió a papá. Que se apoyaba en Marcos. Lo siento tanto. Papá. Te fallé. Papá extendió la mano libre. Todos cometemos errores. ¿Cariño?
El salón se vaciaba rápido. Amigos de Elena huían como ratas. Asociados de Ignacio al teléfono. Distanciándose del escándalo. Solo quedaban amigos reales de papá, los López. Sus compañeros del centro de mayores. Gente que conocía a nuestra familia de años. ¿Ricardo? Dijo el señor López acercándose. ¿Estás bien? ¿Viejo amigo? Lo estaré. Respondió papá. Voz más fuerte que en meses. Gracias a Clara. Marcos avanzó. Señor Ruiz. Necesitamos llevarlo al hospital para evaluación completa. Documentar para el caso. ¿El caso? Papá pareció confuso de nuevo. Pero natural. No inducido. Serán acusados. Explicó Marcos gentilmente. Es delito grave, abuso de mayores con explotación financiera sobre 500.000 euros. Crimen federal. Décadas en prisión. Papá asintió lento. Mirando la recepción destruida. Todo este gasto. Todo este desperdicio. No te preocupes ahora. Dije. Pero Elena. En custodia. No resistió un último golpe. Mientras la llevaban. Río amargamente. ¿Crees que ganaste? Ricardo ya afirmó. El poder notarial es legal. Mi abogado me sacará por la mañana. Y veremos quién es dueña de esa casa. Don Javier carraspeó. De hecho, señora Vargas. O mejor dicho, soltera Vargas. Ya que este matrimonio es nulo por fraude. Los documentos que encontrará su abogado fueron firmados por el señor Ruiz. Sí. Pero no los que cree. Sacó una carpeta. Vea. Clara me contactó la semana pasada. Preparamos un nuevo fideicomiso vitalicio. Colocando la casa en irrevocable con Clara como fiduciaria. El señor Ruiz lo firmó ayer tarde en un momento claro. Cuando Clara evitó que lo medicara. Testigos, el doctor Morales y 2 enfermeras en su consulta. Que atestiguan su competencia mental. El rostro de Elena se volvió cenizo. Imposible. Estuve con él todo el día ayer. No entre las 14 y 16. Dije. Cuando fuiste a tu prueba final de vestido. Tan confiada en tu control que no pensaste que 2 horas importaran. ¿Pequeña? Elena se lanzó hacia mí. Pero los oficiales la retuvieron. Añadan intento de agresión a los cargos. Dijo Marcos calmado mientras la arrastraban. Gritó, Ignacio me prometió. Dijo que sería fácil. Su padre patético y su hermana solterona. Dijo que nunca lo verían venir. Ignacio. Oyendo desde el coche policial. Pareció abatido. Su mundo de tratos y apariencias colapsado. Y peor. Su cómplice lo había echado bajo el bus. El gerente del hotel apareció. Retorciéndose las manos. Señor Ruiz. Sobre la recepción. Envíe la comida al albergue de indigentes. Dijo papá firme. Que alguien se beneficie de este desastre. ¿Y el pastel? María rió de pronto. ¿Histérica? Dios. El pastel. El perfecto pastel para la perfecta boda fraudulenta. Papá lo miró. Envíelo también. No. Espera. Se acercó a la torre de 5 pisos. Tomó un tenedor de postre. Cortó una porción. La probó. Masticó lento y la dejó. Demasiado dulce. ¿Pronunció?
Como Elena, artificialmente dulce para ocultar el amargo regusto. A pesar de todo. Sonreí. Papá había vuelto. Mientras Marcos nos ayudaba a recopilar evidencia y prepararnos para irnos. La realidad se asentaba. Mi hermano iría a prisión. Papá había escapado por poco de perder todo. Nuestra familia estaba hecha trizas. Pero papá vivía. Lúcido y seguro. Vámonos a casa. Dije. Tomándole el brazo. ¿A casa? Repitió. Deteniéndose. Clara. Lo que hiciste, sacrificar tu carrera. Tu relación. Todo por cuidarme. Y luego esto. Salvándome de mi propia estupidez. No fuiste estúpido. Papá. Eras vulnerable y lo explotaron. Estaba solo. Admitió. Tras tu madre. Solo quería sentirme menos solo. Nunca estuviste solo. Dije. He estado aquí todo el tiempo. Lo sé. Dijo suave. Lo veo ahora. Al salir del Gran Hotel Palacio. Dejando las ruinas de la boda convertida en escena del crimen. Sentí algo no experimentado en 3 años, alivio. El peso de la vigilancia constante. De luchar sola contra sospechas que todos descartaban. Se levantaba. Mañana habría procedimientos legales. Drama familiar. Un largo proceso de sanación. Pero esa noche. Íbamos a casa de mamá. Nuestra casa. Donde los suelos de madera crujían con recuerdos. Y cada pared guardaba la verdad de quienes éramos, una familia rota. Magullada. Pero no vencida. No mientras tuviera aliento para proteger lo que más importaba. El trayecto de vuelta del hotel fue silencioso. Salvo por las respiraciones profundas de papá. Como si expulsara veneno de sus pulmones. María nos siguió en su coche. Negándose a dejarnos solos nunca más. Dijo feroz. El sol tardío proyectaba sombras largas en las calles familiares de Madrid. Y todo parecía diferente, más nítido. Más real. La señora López esperaba en el porche con una olla de su famoso cocido. Pensé que necesitaríais comida real tras ese lío. Dijo áspera. Pero sus ojos estaban húmedos. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. ¿Clara? Dentro. La casa sentía como un santuario. Papá recorrió cada habitación despacio. Tocando muebles. Mirando fotos. Como viéndolo todo por primera vez en meses. Se detuvo ante el retrato de mamá en el pasillo. Lo siento. ¿Luisa? Susurró. Casi pierdo todo lo que amabas. Ella entendería. Papá. Dijo María suave. La gente hace cosas desesperadas en el duelo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La misma donde mamá sirvió miles de comidas. Donde se hacían deberes y se celebraban cumpleaños. El cocido sabía a consuelo. ¿Qué pasa ahora? Preguntó papá. Marcos. Que nos siguió para asegurarse de nuestra seguridad. Dejó la cuchara. Ignacio y Elena serán procesados el lunes. Con la evidencia, vídeos. Registros médicos. Documentos fraudulentos. Enfrentan tiempo serio. Abuso de mayores con explotación sobre 500.000 euros, delito grave. Décadas en prisión. El rostro de papá se arrugó. ¿Mi hijo? Mi propio hijo. Hizo su elección. Señor Ruiz. Dijo Marcos Yentel. Usted era su víctima.
No su padre. A sus ojos. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Era un mensajero con un sobre urgente. Dentro. Una nota manuscrita de Ignacio. Enviada de algún modo desde custodia, papá. Sé que no me perdonas. Y no lo merezco. Pero debes saber, Elena tiene socios. Gente con la que trabajó antes. Podrían venir por la casa. Ten cuidado. Esto era más grande que nosotros. Lo siento. Por lo que vale. Lo siento. Marcos llamó a la policía de inmediato. Necesitamos protección para esta casa. Pero ya no tenía miedo. Que vengan. Dije. Encontrarán que esta familia no es tan fácil de romper como pensaban. Papá apretó mi mano. No más luchas sola. Karina. Enfrentamos lo que venga juntos. Las horas siguientes se difuminaron. La policía tomó la nota en serio. Investigando el pasado de Elena. Descubrieron que lo había hecho antes, 2 ancianos más. Ambos fallecidos en circunstancias dudosas. Ambos firmando activos significativos poco antes de morir. Es una viuda negra. Dijo el detective. Tu padre es afortunado de estar vivo. Al caer la noche, María preparó la habitación de invitados para quedarse. Papá tomó sus medicamentos reales. Solo los reales. Por primera vez en meses. Y yo me senté en la mecedora vieja de mamá. Permitiéndome sentir el agotamiento de 3 años de vigilancia. Mi teléfono vibró con mensajes, amigos de Barcelona que vieron las noticias. Aparentemente. Boda destapa red de abuso a mayores era tendencia local. Diego. Mi ex. Envió un simple, vi las noticias. Eres increíble. Tu papá es afortunado de tenerte. Pero el mensaje que más importó vino de papá. Que había aprendido a testear solo para enviarlo, gracias por no rendirte conmigo. Mamá siempre dijo que eras nuestra luchadora. Tenía razón. El domingo amaneció Yentel. Papá estaba en su taller antes del desayuno. Manos firmes trabajando en un nuevo proyecto, una cajita. Dijo. Para guardar cosas importantes seguras. María hacía la receta de tortitas de mamá. Mal pero con determinación. La casa sentía viva de nuevo. Sonó el timbre, me tensé. Pero era don Javier con papeles. El fideicomiso es blindado. Aseguró. La casa está protegida en perpetuidad. No se vende sin acuerdo unánime de los 3 hijos de Ricardo. Y dada la situación de Ignacio. Sigue siendo mi hijo. Dijo papá Quedo. Cuando salga. Cuando sea. Habrá lugar para él aquí. Si lo quiere. Si ha cambiado de verdad. María y yo intercambiamos miradas. Pero callamos. Ese era papá, siempre creyendo en la redención. Incluso cuando casi lo destruyó. Mientras don Javier se iba. Más vecinos llegaron. La noticia se extendió por Chamberí como pólvora. Trajeron guisos. Ofertas de ayuda. Y sobre todo. Su presencia. La comunidad que Elena intentó engañar se unía alrededor de uno de los suyos. Tu madre tocó muchas vidas. Dijo la señora Gómez de la iglesia. No íbamos a dejar que alguien destruyera su familia. Por la tarde. La casa estaba llena, una reunión improvisada reemplazando la recepción fallida. Papá reía. Realmente reía. Con historias viejas de sus amigos de pesca. María enseñaba juegos de cartas a niños en la mesa del comedor. Y yo observaba desde la puerta.
pensando cuán cerca estuvimos de perderlo todo. Marcos apareció a mi lado. Hiciste bien. Clare? Pocos habrían luchado tanto. Es solo una casa. Dije. Pero ambos sabíamos que mentía. Es hogar. Corrigió. Y lo protegiste. Cuando el último invitado se fue y papá se acostó. Se detuvo en mi puerta. He pensado, diste 3 años de tu vida por mí. ¿Tu carrera? ¿Tu relación? ¿Todo? Nunca podré pagarlo. Papá. No quiero. Déjame terminar. La casa está en fideicomiso. Protegida. Pero quiero que sepas que siempre será tu hogar. Tuyo y de María. Y sí. Incluso de Ignacio si encuentra el camino de vuelta al hijo que crié. Pero Clara. Eres su guardiana. La salvaste. Me salvaste. Me abrazó entonces, el primer abrazo real desde antes de mamá. ¿Fuerte? ¿Seguro? Presente. Ahora. Dijo apartándose con una sonrisa pequeña. Sobre recuperar tu vida. Esa firma en Barcelona llamó ayer antes del caos. Quieren saber si estás lista para volver. Quizás es hora de que dejes de cuidar a todos los demás. Miré el pasillo. Las fotos de mamá. Las paredes con nuestra historia. Quizás. Dije. Pero no aún. Tenemos sanación por delante. Todos. Papá asintió. Entendiendo. Algunas cosas valían más que carreras o vidas urbanas. Algunas cosas merecían lucharse. Incluso cuando todos decían que estabas equivocada. Al yacer en mi cama de infancia esa noche, pensé en Elena en su celda. En Ignacio enfrentando las consecuencias de su avaricia. En la boda convertida en campo de batalla. Pensaron que éramos débiles, un viejo y su hija solterona. Se equivocaron. La casa crujía alrededor. Familiar como mi latido. ¿Segura? Protegida. Nuestra. Mañana traería procedimientos legales y cuentas familiares. Pero esa noche estábamos en casa. Y eso era suficiente. Eso era todo.